entrevista a una persona cuyo padre padeció una enfermedad catastrófica. ¿Qué tipo de enfermedad catastrófica padeció su padre? Mi padre fue víctima de un cáncer de laringe. ¿Cuál cree usted que fueron las razones o las causas por las que su padre padeció esta enfermedad? Pues el médico que lo atendió, bueno, uno de los médicos que lo atendió y el que culminó todo el tratamiento, determinó que una de las posibles causas era tabaquismo, porque mi padre fue fumador desde joven, pues fumaba muchos cigarrillos al día. Pero pues esa enfermedad puede asociarse a otras causas. En principio la de él se relacionó con el tabaquismo. ¿Desde qué edad empezó a fumar su padre? Yo creo que mi papá fumó por ahí desde los 15, 16 años. ¿Cómo aceptaron o cuál fue la primera reacción de ustedes al saber de que padecía la enfermedad de su padre? La de ustedes y la de su padre. Teníamos como una tranquilidad, digamos, dada por el médico especialista que atendió a mi papá, porque era un experto, era un cirujano en cuello y cabeza, y el señor nos explicó que era una enfermedad grave. Evidentemente pues el cáncer es una enfermedad grave, pero la tranquilidad que nos dio, o el parte de tranquilidad, era que las posibilidades de vida de mi papá pues eran altas, eran muy altas. El problema no era tanto las posibilidades o la expectativa de vida no se veía tan alterada, sino digamos las circunstancias que iban a cambiar radicalmente la vida de mi papá. Entonces pues teníamos dos sentimientos encontrados: uno, pues que la enfermedad era grave y que tenía una posible cura, pero también teníamos miedo porque la vida le iba a cambiar, porque el tratamiento es un tratamiento invasivo y que cambia pues el método de vida de cualquier persona. Y la de mi papá, la reacción de mi papá fue pues mucho más intensa, digamos, y en principio no quiso, cuando se le explicó por ejemplo el tratamiento, dijo que no se iba a someter a ese tratamiento, que no lo iba a aceptar, que prefería morirse antes de aceptar lo que implicaba la atención que merecía pues la enfermedad. Fue necesario convencerlo. O sea, ¿cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Ustedes los alertaron de la enfermedad, de que algo andaba mal? Pues mi papá primero fumaba muchísimo. Uno ya sabía que pues como fumaba tanto, las posibilidades de adquirir enfermedades se acrecientan. Pero adicionalmente mi papá presentó una disfonía continua, permanente, que no fue atendida porque no quiso ser atendido, nunca quiso ir al médico. Nosotros, la familia, es decir, le decíamos que se cuidara, pues que fuera al médico, que no era normal que presentara ese síntoma de estar pues disfónico todo el tiempo, y además porque iba empeorando esta disfonía y no se quiso atender. Entonces ya llegó un momento en el que fue necesario acudir, porque pues no le pasaba y además pues iba agravando, no iba perdiendo la voz, digamos. Entonces ya pues fue necesario ir. Casi que el médico que lo vio, fuimos a un otorrinolaringólogo, fue el primer médico que lo vio, y el otorrino inmediatamente lo vio, le mandó a hacer un examen específico, pero le dijo vaya a que lo atienda o lo vea un especialista, un cirujano en cuello y cabeza, porque creo que ya solo con los primeros síntomas y el examen pues fue suficiente para pensar que tenía un tumor. ¿A qué régimen de salud ustedes están afiliados? Pues nosotros tenemos una prepagada y tenemos las EPS necesarias pues para estar vinculados a la prepagada. Es decir, obligatoriamente tenemos que tener una EPS para poder estar afiliados a una prepagada, pero estamos afiliados a esta hace muchos años en un grupo familiar, y mi papá pues hace parte de ese grupo familiar. ¿Qué tratamientos fueron cubiertos por la EPS o la prepagada? Pues afortunadamente la prepagada cubrió la mayor parte del tratamiento, que eran los exámenes, que son unos exámenes especializados, que es un TAC y otro tipo de exámenes, digamos, de alta gama, si se me permite el término, y eso lo cubrió todo la prepagada. Igual las consultas al médico, que es uno de los médicos, uno de los mejores cirujanos de cuello y cabeza, fue cubierto por la prepagada, es decir, que no tuvimos inconveniente en recibir una atención de uno de los mejores médicos del país en esa rama. La prepagada también cubrió la cirugía, la clínica y bueno, todos los gastos médicos de cirugía.
Lo que no cubrió la prepagada, ni la EPS tampoco, ni el plan obligatorio de salud, fue las prótesis que fue necesario ponerle a mi papá. Una prótesis de voz que tiene que ponérsele para que pueda pues hablar, o para que pueda por lo menos tener la posibilidad de hablar, y eso no lo cubrió la prepagada ni la EPS, y es una prótesis bastante costosa, ¿no? ¿Alrededor de cuánto costó la Estamos prótesis? hablando de la prótesis solamente, alrededor de, no recuerdo la cifra exacta, pero es alrededor de 3,5 millones, 4, la sola prótesis de voz. Para la cirugía había que conseguir otro aditamento que era necesario para poder, digamos, implantar la prótesis, que valía otro tanto, y de ahí en adelante mi papá requiere de unos filtros y unas cosas que él no utiliza en este momento porque no pudo adaptarse con facilidad, pero normalmente los pacientes pues tienen unos aditamentos allí que utilizan todo el tiempo y que pues tienen unos costos altos y no lo cubre ni el plan obligatorio de salud ni la medicina prepagada. Igual nosotros tuvimos la intención de tutelar para poder lograr la prótesis de voz, pero pues la tutela que hay, pues a pesar de ser un mecanismo de protección, digamos, rápido, de todas maneras era demorado en relación con el término que teníamos fijado por el médico para hacer la cirugía. O sea, era una cirugía que, como se había esperado tanto tiempo con los síntomas y no se había atendido, pues se requería urgentemente, entonces no nos permitía tampoco ningún trámite legal adicional. Entonces decidimos pues que nosotros íbamos a pagar. Hubo otros gastos médicos como la alimentación parenteral que no cubrió la prepagada y que cubrió la EPS, y unos medicamentos también que no cubrió la prepagada, que fueron, digamos, utilizados durante el posoperatorio, que no cubrió la prepagada y la cubrió la EPS. ¿Cuál fue el impacto económico de estos gastos? Pues de todas maneras hay unos gastos que la gente no relaciona con estas enfermedades, es decir, uno siempre cuenta, en este caso la prótesis, que fue, digamos, lo más caro y lo que nos tocó sacar de una, es decir, toda la suma se sacó de una, no podíamos pagarla a crédito ni nada, pagarla de contado, entonces ese gasto fue el más alto. Pero también hubo unos gastos adicionales allí que uno nunca analiza, pero que sí existen, y es todo lo que tiene que ver con el transporte, digamos, del enfermo a la clínica, a las diferentes consultas, a la radioterapia, los medicamentos que él tiene que tomar ahora no los cubre la EPS, los podría cubrir, pero normalmente pues tratamos de no comprar algunas cosas genéricas. Tiene que tomar unos medicamentos que suplen la tiroides o lo que produce la hormona, no se lo da la EPS porque normalmente dan genéricos, etcétera, y entonces hay unos que sí se requieren que sean de laboratorios reconocidos. Entonces nos hemos ido a que nos hagan allí, digamos, el cruce de fórmulas para que la EPS se lo dé, pero pues sí ha sido unos gastos, y son unos gastos que van a ser pues para toda la vida, porque tiene que seguir tomando medicamentos toda su vida. ¿Cuál cree usted que fue el trato de la EPS y la prepagada hacia...? Pues la ventaja de la prepagada es que incluso uno lo vive, tiene diferencias enormes con la EPS, es decir, cuando uno llega a la clínica a uno le preguntan, ¿usted viene por prepagada o viene por EPS? Y si uno va por prepagada tiene una atención distinta, la habitación que él tenía era para él solo, y los médicos, bueno, no sé, no me atrevería a decir si el médico cambia el trato por tratarse de prepagada o de EPS, pero lo que sí es claro es que las enfermeras y el cuerpo auxiliar de enfermería sí tienen una visión de que si uno paga prepagada tiene un derecho a mejor servicio que el que no lo tiene. Entonces tuvimos la fortuna de tener una buena atención, pero uno sí comparativamente se da cuenta que es privilegiado cuando tiene un servicio de prepagada que cuando no lo tiene. Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, de nada. Buenas noches, chao. Hasta luego.